Buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga. Mira, hoy voy a pedir que se pongan de pie. Me gustaría, como una iglesia, orar por nuestros jóvenes. Yo sé que esta semana es el inicio de 2 semanas poderosos que Dios va a usar este campamento para traer un avivamiento, reencender ese llama, como dice Pablo, ¿verdad? Que un día fue depositado en nuestros niños. Y como una iglesia, como una familia en Cristo, me gustaría que nosotros oramos por nuestros jóvenes, también por nuestros papás, porque yo sé que hay papás por ahí que aunque rieron al final, ¿verdad? Están pasando su proceso también. Y por nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros músicos, todos los ayudantes de cada cabina, ¿verdad? Que va a estar dirigiendo, ayudando en el crecimiento de nuestros jóvenes. So voy a pedir que se unen conmigo en oración. Vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por crecimiento, Señor. Gracias, Señor, por los retos. Gracias, Señor, más de todo, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, yo sé, está guiando este campamento, Señor. Y va a guiar, Señor, el campamento para nuestros chiquitos también la semana que viene. Señor, ponemos nuestros jóvenes en tus manos, Señor, y sabemos, Señor, que tú ya empezaste a obrar en la vida de ellos, Señor. También te pido, Señor, por nuestros papás, todos los que se quedaron aquí, Señor, también en su proceso de crecimiento. Y yo sé que tu Espíritu Santo, Señor, está ayudando a nosotros a crecer también, Señor. Podemos todo esto en tus manos, Señor, y sabiendo que ellos van a regresar encendidos. Pero, Señor, no termina la obra ahí. Te pido, Señor, como Padre, Señor, que nuestra función es ayudar, Señor, seguir creciendo ese llama, Señor, que ellos van a regresar, Señor, encendidos, que nosotros a través de nuestro testimonio y nuestro liderazgo en la casa podemos mantener y ayudar a crecer ese llama, Señor, tuyo. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se sienten, mis hermanos, no se sienten, porque vamos a leer todos juntos nuestro versículo central. Pero antes que empezamos con eso, me gustaría dar, y cortamente, ¿ok? No van a tener que parar por mucho tiempo, no me sienten, no se sienten, pero me gustaría compartir el motivo o cómo empezó este mensaje, pues es muy importante para el día de hoy. Y mira, como pastores, a veces nosotros tenemos juntas administrativas, tenemos consejerías, y a veces en las juntas se toca temas, pues no voy a decir y muy importante porque todas las juntas son importantes, pero se tocan temas que te tocan a la profundidad de tu alma, cosas que impactan a nuestra comunidad de creyentes, a nuestra iglesia, a nuestra familia. Y tuve una junta esta semana con la pastora donde recibí unas noticias que honestamente me golpearon mi corazón y me hizo pensar en esto, mis hermanos, las motivaciones que tenemos como seres humanos. Porque todos nosotros, no importa qué tan nuevo eres en Cristo o qué tan viejo, tenemos motivaciones que nos impactan como humanos. Y tenemos que lidiar con esto aquí en esta tierra. Y con esto en mente, motivaciones y las cosas que suceden en la vida, me gustaría que me acompañen al libro de Salmos. Salmos 51, versículo 10 a 13. Si no tiene su Biblia, debe de aparecer aquí en la pantalla. Yo lo voy a leer de mi pantalla aquí. Y sígueme, por favor. Versículo 10 dice aquí: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz de que estés dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Vamos a orar todos juntos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este mensaje. Lo entregamos en tus manos, Espíritu Santo. Pido que tú me guíes, Señor. En toda palabra que salga de mi boca sea guiado por ti, Espíritu Santo. Abre nuestros corazones y nuestros oídos espirituales para recibir el mensaje de hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Recibí unas noticias, como les dije. ¿Y cuántos saben? Yo sé que hay muchos que pueden levantar su mano aquí. Qué hermoso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque algo sucede en tu vida, inmediatamente tú recibes una llamada o abres tu Biblia y hay una respuesta para ti.
No sucede todos los tiempos, pero muchas veces el Espíritu Santo está ahí. ¿Y por qué está ahí? Está ahí porque Jesús lo prometió. Amén. Prometió a sus hijos que Él iba a ir y iba a entregar su Espíritu Santo. Y después de recibir, mis hermanos, esta noticia, el día siguiente, en mi devocional, me tocó leer el evento que causó que David escribía Salmo 51. No lo voy a platicar sobre la noticia, porque la noticia que recibí no es importante, ¿ok? Para el día de hoy. Lo que sí es importante es esto, que esa noticia fue el catalizador de la profundidad verdad eterna que se nos presenta el día de hoy. Aquí va el base de nuestro mensaje. La presencia de Dios siempre vale más que nuestra comodidad. La presencia de Dios siempre vale más que nuestra comodidad. El título del mensaje del día de hoy es Presencia por encima de la comodidad. Y mi pregunta es hoy, ¿qué es la presencia de Dios? Acabamos de cantar una canción última hermosa, ¿no? Que habló del Espíritu Santo y de su presencia. Pero ¿qué es la presencia de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? Pues depende en qué testamento estás. Podemos encontrar diferentes respuestas. Si tú preguntas a Israel o los judíos en el Antiguo Testamento qué era la presencia de Dios, pues ellos tenían pues podían tener varias definiciones. Pues la presencia de Dios es el fuego que descendía. Son las nubes. La presencia de Dios es lo que se bajaba sobre los jueces en aquel entonces para dirigir el pueblo. O la presencia de Dios se descendía sobre los profetas para que ellos puedan compartir palabras directamente de Dios a su pueblo elegido. La presencia de Dios también, hermanos, se presentaba o se caía sobre los reyes también para dirigir el pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo llegó la presencia? ¿Cuándo llegó esa presencia a nosotros? La creación de Dios. ¿Siempre estaba la presencia de Dios o llegó después? Y no es para que pregunten o para buscan en la Biblia, ¿verdad? Los voy a decir. La presencia de Dios, mis hermanos, si leemos Génesis capítulo 1, dice que la palabra, ¿verdad? La palabra ahí en forma de verbo, Jesús, ahí estaba junto con el Padre, junto con la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios siempre estaba aquí en este mundo para nosotros. Y hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en Cristo. Y la manera en cómo se mueve o se opera la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hoy nos vamos a revisar o vamos a aprender de dos personas. Y el primero es David. Obviamente leemos Salmo 51 y me gustaría leerte una porción de la palabra de Dios acerca de lo que sucedió para David y por qué él escribió Salmo 51. Si no sabían, Salmo 51 fue escrito por el rey David. Y algo sucedió para que él podía decir a Dios las palabras que acabamos de leer, ¿verdad? Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y restaura en mí. Restaura en mí. ¿Por qué David está diciendo, Dios, restaura en mí un espíritu fiel a ti? Pues obviamente él tenía que pasar por un proceso. Y ese proceso, mis hermanos, empieza en Samuel. Samuel, donde David está en su palacio. En esta temporada de su vida, mis hermanos, David está en su palacio. Y dice la palabra de Dios que él estaba ahí durante los tiempos de que los reyes iban a guerra, ¿verdad? Y si no sabían, David es un rey en este tiempo, ¿verdad? David está en su templo, se acaba de levantar, me imagino, de una siesta, ¿verdad? Porque todo está tranquilo para él. Él está habitando su palacio y mandó su ejército a pelear. Y dice la palabra de Dios que cuando los reyes van a pelear, él estaba en su casa, podemos decir, cómodo. Estaba en comodidad.
Y él se levanta, mis hermanos, y en su comodidad, él se levanta, va para arriba, me imagino mirar qué glorioso es el sol que Dios construyó. Y ahí por ahí, ¿verdad? Él está mirando a todo el terreno que Dios le dio. Y mira a una mujer en su comodidad. Y en vez de voltear sus ojos y decir, ¿sabes qué? Enfócate, David, tienes propósito y llamado y Dios te llamó por un propósito para liderar este pueblo. Él se quedó mirando en su comodidad. Y dice la palabra de Dios que preguntó, ¿quién es esta mujer? Y aquí podemos decir, yo creo que David no estaba mal, porque mandó pedir algo, ¿verdad? Él es rey. Obviamente Él es rey de toda la tierra, de toda esa tierra que Dios le dio, pero se encuentra con un problema David cuando recibe la respuesta de quién es esta mujer. Esta mujer es esposa de Urías, que está peleando para ti en la guerra. Y aquí viene el problema, mis hermanos, porque la comodidad le llevó a David de olvidar algo importante, que es la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios en su vida. Y dice la palabra de Dios, y esto lo voy a leer, dice aquí en 2 Samuel capítulo 12, dice que David, y les voy a platicar porque tiene que tener el contexto. Mejor. So David, mis hermanos, manda obviamente a pedir la información, recibe el reporte y él tiene que construir un plan, porque en su comodidad él deseaba a esta mujer y no lo podía tener, tenía esposo. So manda a pedir el esposo y dice, ¿sabes qué? Después que manda a pedir la mujer, se acuesta con la mujer, dice, ¿sabes qué? Cometí un error, pero hay que corregir este error que cometí. Mándeme el esposo. So manda al esposo y el esposo viene, ¿verdad? Y él viene de la línea de pelear y llega al frente del rey. Y el rey David dice, ¿sabes qué? Me gustaría que quedes aquí y regresa en unos cuantos días, unos días, 2 días, pero antes ve a tu casa, ¿verdad? ¿Y por qué le invita a David a ir a su casa? No es porque quiere que duerma bien, mis hermanos. Quiere el rey David que como él estaba peleando por mucho tiempo, ¿verdad? Y yo sé que hay hermanos aquí que saben lo que estoy diciendo, porque a algunos de nosotros nos toca ir por mucho tiempo, no sé, en el aceite o en las camionetas, ¿verdad? Manejando por semanas y de regresas y por muchos de nosotros, como somos casados, ¿verdad? Nuestro anhelo es estar junto con nuestras esposas. Y yo estoy seguro que David está pensando, mira, le voy a agarrar una trampa aquí porque va a regresar y obviamente va a querer ir con su esposa. Pero David se encuentra con un problema. Este hombre que estaba afuera es más fiel que David. Porque dice, no, Señor, ¿cómo me atrevo yo a ir con mi esposa cuando mis hermanos están en la guerra? Claro que no, rey, no lo puedo hacer. Y él la manda de todos modos a su casa y dice la palabra que él se acuesta afuera, ¿verdad? No regresando a su casa y le compartan este anuncio a rey David. Y se encuentra con otro problema. El hombre no fue a su casa y obviamente me van a descubrir en mi mentira, en lo que yo hice, en mi comodidad como rey. Y dice la palabra de Dios que le mandó a este hombre fiel, regresando a la línea de la guerra y en las manos de Urías le da una carta que básicamente es la sentencia de muerte para Urías. Y Urías, como es fiel, no abre la carta y le entrega al líder del ejército. Y ahí está una nota para Joab y dice esto: el hombre que te acaba de entregar la carta, mándalo para frente, a donde está la guerra más fuerte. Y cuando ves que ya está por caer el ejército, regrésalos para que se quede Urías solo ahí para morir, para matar Urías, el hombre fiel. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel, dice que la profeta Natán va enfrente de David y le comparte una ilustración. Y luego no lo voy a compartir porque es un poquito largo, pero básicamente la idea es esto. Se encuentra un hombre con muchas ovejas y uno con uno.
Y viene una fiesta y hay que matar una oveja y el hombre rico decide matar el único oveja del hombre pobre y no uno de los 100 que él tiene. Y dice que David se enojó tanto. ¿Por qué se enojó David? Porque aunque cometió un error, mis hermanos, la palabra de Dios dice que él es un hombre que siempre buscaba el corazón de Dios. Él siempre buscaba la justicia y la verdad, lo que se honra a Dios Padre. Eso era el anhelo de él, pero es hombre y falló. Y dice la palabra de Dios que él dice, ¿sabes qué? ¿Quién es ese hombre? Y yo juro delante de Dios que ese hombre va a pagar un precio. Y el profeta Natán le responde al rey David, tú eres este hombre. Y lo vamos a levantar aquí en versículo 7. Dice, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Si recuerdan la historia, mis hermanos, de Saúl y David, saben de que David estaba en el servicio del rey Saúl y Saúl quería matar a David. Porque él sabía que Dios estaba con David y no con Saúl. Entonces, David estaba corriendo por su vida por mucho tiempo en la historia. Y aquí versículo 8 dice Natán, te di el palacio de tu amo y puso sus mujeres, las mujeres de Saúl, en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, porque en ese tiempo recuerda que Israel se separó entre dos reinos y él podía reinar sobre los dos juntos. Y si esto hubiera sido poco, dice Dios a través de Natán, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desgrada? Asesinaste a Urías el Hitita para apodarte de su esposa. Lo mataste con la espada de las amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Y vamos a brincar al versículo 13 donde dice esto. Esas son palabras de David. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no me dirás, Natán, dice David, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí moriría, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Después de este evento, mis hermanos, el rey David escribe lo que leímos al principio, Salmo 51, donde él está diciendo a Dios, Dios Padre, no llevas tu presencia de mí. Hazme un corazón limpio, básicamente es la idea. Renueva en mí mi corazón fiel que te buscaba con toda sinceridad. Y obviamente, mis hermanos, Dios lo perdone, como Dios es un buen padre. Amén. No me asustan, ¿verdad? Mis hermanos, me imagino que saben dónde vamos con ese mensaje. Pero mis hermanos, este mensaje es necesario porque es importante. Es importante para nosotros los creyentes que en nuestras vidas llegamos al momento donde estamos enfrente como toda persona, ¿verdad? Comodidad. Y comodidad no es material, mis hermanos. No estoy hablando simplemente de tener palacios o dinero o de riquezas. A veces tenemos comodidad espiritual. A veces llegamos a un momento en nuestra vida espiritual donde decimos, ¿sabes qué? Mira, Dios me entregó un ministerio, gracias a Dios. Yo puedo liderar un grupo pequeño, gracias a Dios. Dios me está usando en el estudio bíblico. Y después de un tiempo nos quedamos espiritualmente en comodidad. Algo que me encanta y es una plática que tengo con la pastora de vez en cuando es esto. Hablamos de conformismo, ser conformes de lo que Dios tiene, ¿verdad? Y a veces cuando escuchamos esa palabra conformes, inmediatamente como humanos, yo me imagino que vamos a lo material, ¿verdad? Es la primera cosa que sucede cuando platicamos de ser conformes. Conformes es que no anhelo la camioneta más nueva, no anhelo tener una casa más grande, no anhelo a tener a lo mejor unas vacaciones para que pueda llevar mis hijos de vacaciones a salir, porque mi familia nunca lo hice, pero Dios me bendijo con un trabajo y ya por fin los puedo llevar a salir a hacer memorias. No estamos hablando necesariamente en ser conformes en lo material, también es espiritual.
Y dice la palabra de Dios que David escribió esta carta diciendo a Dios, no te llevas tu espíritu. Y la pregunta a mis hermanos es esto. En tu vida, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo y su presencia en ti? Cantamos esta canción tan hermosa, pero ponemos atención a las palabras. Ponemos atención a esas palabras que dice la presencia de Dios. La presencia de Dios es tan importante para ti que en la mañana antes de hacer cualquier otro movimiento, tú anhelas estar en la presencia de Dios. ¿Puedo ser honesto contigo? ¿Sí o no? ¿Sí? Hermanos, eso de estar en la presencia de Dios no es algo que sucede naturalmente. Ni cuando te levantas tu mano para recibir a Cristo Jesús. ¿Por qué te lo puedo decir? Porque yo recibí a Cristo Jesús en una muy pequeña edad. Pero entender la importancia de la presencia de Dios en mi vida personal, yo acabo de descubrir hace unos cuantos años aquí en esta iglesia. La presencia de Dios es como escuché un ejemplo de un pastor que compartía acerca de la presencia de Dios. Dice que es como estar con tu esposo o esposa. Tú no puedes decir que le amas a menos que estás junto con ellos. Y la presencia de Dios, mis hermanos, es así. La presencia de Dios es donde nosotros recibimos el poder para testificar. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando Jesús habló a sus discípulos, antes de ir, ¿qué les dijo a ellos? No se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén porque yo les voy a mandar el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que cuando recibieron el Espíritu Santo se cayó como un fuego sobre ellos. Y salieron, mis hermanos, llenos de poder para testificar. Tan profundo era el cambio que dice que las personas que conocían el Pedro antes decían, ¿quiénes estas personas? ¿Y qué les sucedió? Porque aquí encontramos personas que nunca fueron estudiosos, ¿verdad? No fueron al colegio, no fueron a estudiar las cosas profundas, pero están revelando profundidad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Amén. Mira, les voy a leer otra respuesta. Porque es importante que entendamos la diferencia. Saúl fue rey antes de David. Y dice la palabra de Dios que la presencia de Dios, el mismo presencia de Dios que estaba en David y cayó sobre él para liderar el pueblo, también cayó sobre Saúl. Pero dice la palabra de Dios que Saúl fue mandado a acabar con un pueblo. Dios le mandó a matar todo. Y dice la palabra de Dios que cuando él llegó, después llevaron al rey, llevaron los mejores vacas y animales de su lugar en vez de matarlos. Y Samuel llegó enfrente de Saúl y dijo, ¿qué hiciste? Y Saúl dijo, pues hice lo que dijiste. Hice lo que dijiste, Samuel. Acabamos con ellos. Y aquí, mira, tengo el rey como trofeo para Dios, ¿verdad? Y tenemos los mejores animales, dice Saúl, para sacrificarlos. Y la verdad es que no era así, mis hermanos. Los soldados hablaron con Saúl, estoy seguro, y dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué vamos a matar los mejores? Matamos los peores y llevamos los mejores y damos un poquito a Dios y lo que queda, ¿verdad? Nosotros lo llevamos, ¿verdad? Muy, pues, ¿cómo se dice la palabra, verdad? Pues lo que se queda, ¿verdad? Porque obviamente no nomás podemos sacrificar tantos. Lo que se queda con nosotros y obviamente es lo mejor. Y Samuel confronta a Saúl. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15 versículo 24 a 30. Dice, he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Y quién es el rey? ¿Los soldados o Samuel? O Saúl, perdón. Saúl. Pero te ruego que me perdones mi pecado. Y es interesante aquí. Pero te ruego que me perdones. Él está preguntando a Samuel que le perdona.
Y David, ¿qué dijo David? He pecado contra el Señor. No contra Samuel. No, perdón, no contra Natán. Y que regreses conmigo para adorar al Señor. Y si nos quedamos aquí, hermanos, podemos decir, no, hombre, pues Saúl lo hizo bien. Cometió un error, pidió perdón, ¿verdad? Y aparte quiere adorar a Dios. Pero si tú sigues leyendo, lo vamos a leer aquí. Y por eso es importante, mis hermanos, cuando lees un versículo, sigue con todo el versículo hasta que acaba, ¿verdad? El capítulo, los capítulos, porque tienes que entender el contexto. Dice la palabra de Dios que Samuel le dice a Saúl, no voy a regresar contigo. Tú has rechazado la palabra del Señor y él te ha rechazado como el rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el rey de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Y dice aquí en versículo 30, he pecado, respondió Saúl, pero te pido algo, que por ahora me sigues reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Y si ponemos atención, mis hermanos, aquí va el motivo de Saúl, perdón. Pero te pido que por ahora me sigues reconociendo ante los ancianos de mi pueblo. ¿Qué estaba preguntando Saúl? ¿Realmente estaba arrepentido? No. Él quería todavía recibir el honor. Acompáñame, Samuel, para que todo el pueblo mire que el profeta de Dios anda conmigo y adora junto conmigo para que yo pueda recibir el honor. ¿Captaron la diferencia entre David y Saúl? Uno, mis hermanos, buscaba honor y gloria y el otro buscaba presencia de Dios. Presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué tan importante es la presencia de Dios para nosotros? Y para que no piensen que solamente Saúl cometió este error, les voy a leer Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 13 a 14. Dice que Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera me encuentra y me matará. Igual Caín sabía de la importancia de la presencia de Dios. Otro hombre pecador que acaba de matar a su hermano. Pero igual este hombre sabía la importancia de la presencia de Dios. Sabía lo que era. Y David, mis hermanos, cuando él fue mandado a tocar para calmar los miedos o los espíritus que estaban atormentando a Saúl, él vio lo que es no tener la presencia de Dios en tu vida. Vio el cambio de Saúl. Vio lo que es tener presencia y no tener presencia. Por eso escribió él Salmo 51. Cuando él estaba buscando de todas maneras no perder la presencia de Dios. Moisés también lo dijo. Dijo, no te vayas, que no nos mandas sin tu presencia, oh Dios. Busqué esto en español, pero las traducciones en español no usan la palabra presencia. Dice que vayas con nosotros. Y la importancia aquí, mis hermanos, es que tenemos que entender que la presencia de Dios es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos cantando sobre la presencia de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo. Y el problema para nosotros hoy en día es esto. Si tú levantas tu mano, ¿qué dice la palabra de Dios sobre ti y el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo viene y habita en ti como un sello, ¿verdad? Nosotros no podemos perder el Espíritu Santo
en nuestras vidas, pero sí podemos entristecer, mis hermanos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a ir de ti porque habita en ti, pero tú con tus acciones y tu busca de comodidad puedes alejarte del Espíritu Santo. Te puedes alejar tanto del Espíritu Santo que ya no escuchas su voz. Que ya cuando te pide hacer algo y lo haces, pero como has vivido afuera de su voluntad, no operas en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué son las cosas que sucede que nos lleva afuera de la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las zonas de confort? Pues la rutina puede ser una de esas cosas, la rutina sin relación. Miren lo que dice aquí en Hechos, capítulo 19, versículo 1 a 7. Dice, mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó Pablo. Y miren la respuesta de ellos. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. ¿Sabe cuánto tiempo pasó entre Hechos donde bajó la presencia de Dios sobre los apóstoles y fueron a predicar en poder? Y Pablo encontrando Éfeso. Como 25 años aproximadamente, mis hermanos. Una generación desde el poder de Dios bajando sobre los profetas, los discípulos y los primeros cristianos para empoderarlos para hacer milagros y enseñarles para Dios. Y 25 años después, una generación, y los hermanos de Éfeso están diciendo, no hemos escuchado del Espíritu Santo. Si no han dado cuenta, mis hermanos, de Éfeso cree en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo, mis hermanos, no es solamente para los músicos, no es para los cantantes, no es para los que comparten un mensaje, ni para solamente los líderes de grupos. El Espíritu Santo es para ti. Si tú has recibido a Cristo Jesús, el Espíritu Santo habita en ti y te llena con poder. ¿Cuáles son las otras cosas? Evitar la convicción. A veces el Espíritu Santo trae convicción sobre nuestras vidas. Y te dice, ¿sabes qué? Has cometido un error en esta área. Hay que mejorar aquí. O a lo mejor dices un pecado. A lo mejor fallaste en una área. Y el Espíritu Santo te trae convicción. Te dice, ¿sabes qué? Cometiste este error. Arrepiéntate. Y nosotros en nuestra comodidad tenemos que hacer la decisión. ¿Escucho su voz? O digo, ¿sabes qué? Mañana, no hoy. Déjame disfrutar de mi comodidad, de mi carne, de mi decisión. Mañana lo hago. Y mañana viene el Espíritu Santo y te trae convicción de nuevo. Pero esta vez no lo escuchas tan fuerte. Y le dices, mañana. Todavía me gusta. Y cada vez, mis hermanos, cada vez llega otro día más y otro día menos lo escuchas y más difícil lo encuentras obedecer. Convicción a nuestras vidas, que también puede llevarnos a la zona de confort, elegir los aplausos en lugar de la intimidad. Saúl eligió esto. Saúl eligió esto. Él quería más el honor y la posición que la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros tomamos puestos aún en esta iglesia para que reconozcan tus habilidades? Antes de salir aquí, mis hermanos, siempre, no ha pasado ningún día, ninguna vez que subo, no importa si estoy en Westlaco o en McAllen,
En ese cuartito, y también tenemos uno similar en Westlaco, hay unas sillas ahí. Y antes de salir aquí a predicar la palabra, yo siempre me hinco en una silla de rodillas y le digo a Dios, Dios, no permitas que ninguna palabra mía sale de mi boca, porque yo soy hombre. Y a veces, como seres humanos, tenemos pensamientos y ideas que llegan. Lo que quiero que sale de mi boca es tu palabra. Tu palabra, porque tu palabra, Dios, tiene vida. Las palabras de Mario no tienen ningún poder. Ni puedo decir, abre la puerta y abre la puerta. No tienen poder, mis hermanos. Por eso yo siempre intento, cuando yo estoy compartiendo un mensaje, a darles palabra, versículos de la Biblia, porque los versículos y las promesas que encontramos en la palabra tienen poder. Si tú estás enfrentando un problema, la oración de Mario no tiene poder, hermanos. Lo que tiene poder es nuestra fe juntos y declarando promesas de la palabra sobre tu situación. Y yo siempre antes de salir me hinco a llorar diciendo, ¿sabes qué, Dios? No permitas que yo me paso por este lugar, de esos cortines, sin tu presencia. Porque tu presencia es lo que me sostiene. Yo sé que he compartido con ustedes esto, pero lo voy a compartir de nuevo porque se aplica hoy. Yo recuerdo la primera vez, de hecho estamos viendo videos viejos en YouTube y encontré la primera vez que yo salí para compartir. Y ¿sabes qué, mis hermanos? La pastora sabía que yo tenía nervios para estar aquí enfrente. Y ella salió y recuerdo la primera vez, yo creo que es la única vez que tú vas a encontrar un video de TFC que hay dos personas en una silla aquí enfrente. Ella estaba aquí y yo estaba acá. Y yo recuerdo que yo estaba, pues, ¿qué voy a decir, verdad? Obviamente yo tenía un mensaje, estudié por el mensaje y estaba listo para compartir, pero ella sabía que yo tenía nervios, ¿verdad? Y entonces ella se sentó conmigo y básicamente ella, como ya sabe la pastora, ¿verdad? Ella se arrancó con su presentación, lo que Dios estaba revelando a ella, y yo estoy, pues ¿qué hago? ¿Entro aquí o no entro aquí? Y yo me podía ver en ese video, mis hermanos, los nervios que yo tenía. Y el segundo domingo, ella no estaba aquí enfrente. Ella estaba sentado ahí. Y yo estaba atrás de esas cortinas y estaba enfrentando el mismo miedo de ansiedad. ¿Cuántos, y no se levanta su mano, pero cuántos de nosotros enfrentamos ansiedades de la vida? ¿Cuántos hemos enfrentado desafíos o retos o cosas que estamos enfrentando, problemas de la vida y tienes que tomar una decisión? Y yo estaba enfrente de la cortina en medio de la separación. Y en mi mente estaba pensando, ¿sabes qué? Ahí está la pastora. Ellos van a estar bien con ella. Si yo no salgo, estoy seguro que el producción le va a dar entrar un micro y que ella sigue con el mensaje de Dios. Dios los usa a ella poderosamente. Pero mis hermanos, yo tenía una decisión que hacer. Como todos nosotros tenemos que hacer también. Y lo que ganó no era el orgullo de Mario. Tampoco era qué me van a decir de mí. No me importaba, honestamente, en aquel entonces lo que me decían de mí, porque ni me conocían. Y enfrenté a esa decisión, mis hermanos, y estaba enfrentando esto. O creo en el poder de Dios, en su Espíritu Santo en mi vida y su presencia en mí y el llamado que me ha entregado. O no creo. Y me quedo atrás. Póngase de pie. Hermanos, yo sé que esta palabra a lo mejor salió un poquito duro, pero es necesario. Es necesario porque como cristianos y creyentes, ¿cuál es nuestro propósito? Estaba compartiendo eso al grupo de oración que tenemos cada sábado aquí en McAllen. Nuestro propósito, mis hermanos, es ser luz. ¿Por qué ponemos como una iglesia tanto énfasis en el Espíritu Santo? Porque te voy a decir, el Mario sin el Espíritu Santo se queda ahí
al otro lado de esas cortinas y nunca sale. Nunca saldría. Si tú estás intentando a vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo en tu vida, lo vas a encontrar imposible. Imposible. Porque hoy, bajo a lo mejor emoción o el impulso del Espíritu Santo, tú vas a levantar tu mano. Pero salir por esas puertas, te vas a encontrar con un mundo de tinieblas que está queriendo apagar tu luz. Apagar tu luz. Y no estoy diciendo que la decisión que haces aquí no es real. Sí es real. Pero cuando tú sales por sus puertas y te encuentras con el vecino o el jefe o los amigos de antes, el único que te va a sostener en estos momentos no son las palabras de Mario, de Linda o de Pastor John. Es el Espíritu Santo en tu vida. Y si el Espíritu Santo y su presencia en tu vida no es todo para ti, tarde o temprano vas a caer. Vas a caer porque el yo no es suficiente. Cristo Jesús vino, mis hermanos. Él mismo vino. Y Él tenía una decisión también que hacer como hombre. Él podía decir, Juan, yo no necesito ser bautizado. Juan, soy hijo de Dios. Yo estaba ahí cuando formamos esta tierra. Pero ¿qué hizo Él? Se murió como hombre y se fue en ese agua. Y se bautizó también. ¿Y por qué lo hizo? Para enseñarnos el ejemplo. Y ahí estaba ese mismo hombre en Getsemaní, teniendo dos decisiones enfrente de él, diciendo al Padre al final de su oración, pero no mi voluntad, tuyo. ¿Por qué? Porque él anhelaba, mis hermanos, también la presencia de su Padre. Y gloria a Dios que él hizo ese sacrificio, porque por el sacrificio de Jesús, tú y yo tenemos acceso al Espíritu Santo, que nos llena cada día más para vivir la vida cristiana en victoria. En victoria, mis hermanos. No estoy hablando de una vida cristiana que muy apenas estás arrastrando. Estoy diciendo que cuando tú aprendes el poder de tener el Espíritu Santo en ti, de dejar que Él te llene, no una vez, no es solamente cuando tú levantes tu mano, obviamente Él viene y habita en ti. Estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo cada día de tu vida. ¿Por qué? Porque mi vida me ha enseñado que sin el poder del Espíritu Santo, cada día yo no puedo vivir la vida en victoria. ¿Y qué nos impide? El pecado. El pecado nos impide. El confort nos impide. El honor propio nos impide. Hoy es un día, mis hermanos, de arrepentimiento, donde nosotros, si hemos fallado de Dios o si hemos vivido en pecado y sabemos que estamos operando en eso, de arrepentir y pedirle a Dios perdón para que de nuevo podamos tener el Espíritu Santo operando en poder en nosotros. Como yo les dije, y ese es el problema del cristiano hoy en día. El problema es que, perdón, el problema es que han leído ese versículo. Han leído el versículo que dice, el Espíritu Santo habita en ti y te sella. Y nos quedamos con eso. Ya estoy sellado. Ya estoy sellado. ¿Y qué dice Pastor John? Yo sé que lo he compartido varias veces. Nuestro anhelo como en la iglesia, mis hermanos, era que tú vas al cielo. Después de levantar tu mano, te llevamos un cuarto atrás para esperarte y te mandamos al cielo. Estás aquí porque tienes propósito. Cada uno tiene propósito. Y nuestra función, hermano, es dejar que el Espíritu Santo opera en nosotros. Pero tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Lo que es. Y de salir de nuestra área de confort. Les voy a dejar con esto y vamos a orar. ¿Cuál es la comodidad
a la que te aferras y que te mantiene a Dios a distancia. La presencia tiene un precio, pero su presencia, mis hermanos, siempre es transformadora. Cierra sus ojos y vamos a hacer 2 oraciones. El primero es para todos que saben que andan en pecado y han dejado que el pecado les impide operar en la presencia de Dios. Tu luz no anda fuerte. No estás siendo un buen testigo para Cristo porque andas en pecado y el poder de Dios y la llanura del Espíritu Santo no está en ti. Y como no está en ti, tú no estás cumpliendo tu función como creyente. Y hoy es un día para arrepentir. Con todos ojos cerrados y rostros inclinados. Si eso eres tú, voy a pedir que tú haces un acto de valor. Si tú has dejado que el pecado en tu vida te roba del poder del Espíritu Santo operando en ti, o a lo mejor no es necesariamente pecado, pero has vivido en el confort, has dejado que la vida espiritual de confort que tienes te han pedido a dejar que el Espíritu Santo fluya a través de tu vida y no anhelas su presencia, que también es un pecado. A veces pensamos que los pecados graves como matar o robar o adulterar es grave, pero mis hermanos, no buscando la presencia de Dios es pecado también. Si eres tú, voy a pedir con todos los ojos cerrados y rostros inclinados, levanta tu mano porque me gustaría, gracias hermano, gracias hermanita, gracias, muchas manos mis hermanos, muchas manos subiendo. Y eso es bueno, porque hoy es un día de arrepentir de nuestros pecados y dejar que ese poder que un día llenó nuestras vidas y nos guió puede operar de nuevo. Les voy a dirigir una oración. Repiten conmigo o no repiten conmigo. Vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por cada persona que levantó su mano. Cada persona, Señor, que sabe, Señor, que el busca de tu presencia, Señor, tiene que ser el más de todos, Señor. La búsqueda de tu presencia tiene que ser por encima de la comodidad de mi vida. Te doy gracias, Señor, porque hoy es un día que podemos iniciar de nuevo el operar bajo tu poder, Señor. De buscar tu presencia diariamente y dejar que el Espíritu Santo nos llene de poder para que nosotros podamos operar en victoria y ser buenos testigos. Ahorita quiero hacer otra oración. A lo mejor tú estás aquí y dices, ¿sabes qué? Escuché ese mensaje, pero ni tengo a Cristo en mi corazón. Y lo quieres aceptar el día de hoy. Ahí donde tú estás, voy a pedir muy alto que levantes tu mano para que junto con una iglesia podamos orar por ti. Levanta tu mano si quieres decir a Cristo, gracias por esas manos, gracias hermano, hermanito, gracias, hermana, gracias, alguien más, hermano atrás, gracias, alguien más, hermano, gracias. Voy a pedir que repiten todos juntos como una iglesia y vamos a repetir esto. Padre Celestial, te doy gracias por Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Declaro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Espíritu Santo me guía cada día y cada día voy a dar prioridad de estar en la presencia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso, mis hermanos.